Bueno, hola, hola, y como todo inicio, algún día tiene un final. Y la verdad que los voy a extrañar, pero bueno, siempre vienen otros alumnos y trataré de hacer un cierre de este curso de Administración y Gestión en Enfermería, que bueno, me ha dado a lo largo de tantos años, desde el año 2000 que estoy con el curso, en el semipresencial y en el distancia, mucha satisfacción, muchísima satisfacción y muchos amigos y conocidos de esta profesión, donde cada día luchamos un poco más para ser mejores profesionales. Vamos a hacer un recorrido de lo que fuimos viendo y por qué fuimos viendo lo que fuimos viendo. La realidad es que, si ustedes recuerdan, la primera unidad que hicimos fue profesión. La realidad también es que la diversidad de todos ustedes, desde Salta, gente en Capital, gente en Tierra del Fuego, gente en Junín, o sea, mucha variabilidad de profesionales que hizo que la primera unidad empezara con profesión para situarnos un poco en lo que somos hoy y en lo que queremos llegar a ser. Después nos metimos y vamos a ver ahora por qué en comunicación y mucho, mucho en liderazgo, que creo que fueron las unidades que más bibliografía han tenido para leer, en clima, en conflicto, en esta nueva tendencia que es más conocida hoy en Argentina, pero en el mundo hace mucho, mucho que se está hablando, que es esto de la inteligencia emocional. Realmente los trabajos que hicieron y los comentarios que no conocían lo que era esto de la inteligencia emocional, me ha dado mucho placer leerlos. La evaluación, cómo nosotros nos evaluamos y evaluamos al otro, y también algo muy, muy difícil y que les cuesta siempre a todos los alumnos, que es esto de meternos en los costos. Nosotros dentro de una institución, el personal de enfermería es el más numeroso y es el que debería aprender a manejar los costos, por la sencilla razón que consumimos, no mal, pero consumimos la mayoría de los productos que utilizamos en las instituciones. Y llegó la era de la informática, si bien no hice extensivo a la actualidad de hoy en día, donde yo tengo la suerte en el sanatorio de estar trabajando con un iPod en el bolsillo, con una valorización, pero la tecnología llegó para quedarse y las instituciones de salud y el personal de enfermería tiene que seguir con lo tecnológico, porque esto nos da un tiempo muy valioso, que es que la computadora o el iPod pueda desarrollar actividades que a mí me permitan estar escuchando un paciente, una familia, etcétera. Y esto va a hacer que podamos desarrollar, como la última unidad, grandes trabajos en equipo. Así que este fue el temario de todo el curso. Espero que haya sido de una gran ayuda para todos ustedes, que lo puedan utilizar, que lo puedan implementar. Y para hacer el cierre, les voy a contar qué es esto de hospitales magnéticos. Por supuesto que van a tener bibliografía también para leer, pero la realidad es que tuve la suerte de conocer a Linda Aiken en el 2006, y ella es una de las grandes investigadoras de hospitales magnéticos donde se acreditan en Pensilvania, y ella nos comentaba ese día en un almuerzo: ¿cuándo ustedes van a estudiar cuán magnéticos son en Argentina? Y tuve la suerte allá en el 2008 iniciar un estudio de investigación. Yo era la presidenta de ADECRA, de la Comisión de Enfermeros de Gestión. Con Linda nos ayudó muchísimo a pensar cómo convertir su pensamiento al de la Argentina, porque como toda profesión, en Pensilvania es una cosa, en Argentina es otra, en Chile es otra, y así sucesivamente. Y ahí, junto con Gretel Desmery, que ella estaba en la Universidad Austral, iniciamos esta investigación, lo cual yo voy a tratar de compartir con ustedes. Ustedes van a tener datos del 2008, porque en este momento nosotros iniciamos la investigación de hospitales magnéticos, pero después les voy a dejar documentación actualizada al día de la fecha desde el Ministerio. ¿Qué es esto de hospitales magnéticos? Bueno, vamos a tratar de ir viendo en el correr de este audio, de definir cuáles son las características. Vamos a tratar de compararnos con otros países, porque la realidad es que hay que compararse con otros países, y después le voy a dar
cuáles fueron los resultados en Argentina y cuáles serían las claves para la gestión, que está muy relacionado con el curso que ustedes hoy están finalizando. Hospitales magnéticos significa qué tienen aquellos hospitales que atraen de manera constante y retienen a los profesionales de enfermería. O sea, ellos los llaman como estas instituciones estupendas para trabajar y que brindan cuidados de enfermería de calidad. La realidad es que si hay algo que nosotros tenemos que ver en nuestra profesión es la rotación que tenemos del personal. La pregunta es, ¿quiénes de nosotros medimos cuánta gente se nos va? ¿Y por qué acá hago mucho hincapié en cuánta gente se nos va? Hay un estudio de investigación también que dice que en general la gente se va mucho por los líderes o los jefes que tienen. Entonces acá tenemos que hacer mucho hincapié y prestar atención. Yo debo de tratar de retener a nuestros profesionales, pero yo también tengo que medirlo. Yo tengo que saber que tengo un índice de rotación del 5%, del 10%. Hoy acá, al menos en Capital, hay instituciones que manejan un índice de rotación del 18%. El indicador, que me parece que en general, por el promedio que conozco, debería ser un 10%, pero hay gente que tiene un 18%, hay gente que tiene 15%, pero la pregunta es si nos medimos en cuánto es la gente que se va. También les voy a dejar en este Power que estamos haciendo, cuál es el desarrollo histórico, ¿no? Desde 1982, que allá empieza con esto de hospitales magnéticos, pero la realidad hoy en día es que hospitales magnéticos hacen acreditaciones, así como nosotros tenemos la acreditación de ITAES, la acreditación de John Commission, bueno, ellos hacen acreditaciones a hospitales magnéticos. ¿Y cuáles son las características de estos hospitales tan exitosos? Bueno, puede ser, y depende, obviamente que depende del tamaño del hospital, de la zona, dónde está, dónde no, y también si los hospitales están comprometidos con la autoevaluación y el cambio, porque esto tiene un alto impacto en la motivación de ir por más, de alcanzar mayores éxitos, motivo por el cual al iniciar el proceso de acreditación a Magne, ya de el mismo momento que se produce la acreditación, han demostrado que tienen cambios positivos y sustentables para el trabajo del profesional de enfermería. Yo creo que aquellos que tenemos un poquito de experiencia en acreditaciones, siempre digo lo mismo. Cuando yo tengo la posibilidad de hacer una acreditación, hoy está muy de moda la John Commission, ya es un momento de cambio, ya es un momento de adquirir un compromiso. Por eso esto es importante allá en Pensilvania, donde hay muchísimos hospitales acreditados, pero bueno, en Argentina no lo tenemos, pero sí saber que ya es querer hacer un cambio, ya vamos por más, como algunos me han escuchado decir. ¿Y cuál es el objetivo de Magne? Primero, el propósito en sí es generar una cultura de excelencia, ¿no? Donde las prácticas y los servicios sean basados en la evidencia, donde el trabajo, el ambiente, sea contenedor y que tenga un ambiente laboral de alta performance. Entonces, ellos hablan de un modelo conceptual, donde todos debemos tener políticas, prioridades, y ver este proceso del cuidado en un ambiente donde el recurso de enfermería es tan importante como también es importante el administrativo y el médico. Pero el ratio del proceso es tan clave para ver qué pasa con los pacientes en este proceso del cuidado. Por eso es que es muy importante la relación enfermera-paciente. Ustedes en este curso han tenido la posibilidad de compartir con nosotros Gladys Agrech, que es una docente de la asignatura Gerenciamiento de Servicios de Salud, y que yo tengo el placer de compartir y que sea mi amiga, donde nos ha tratado de ver de cómo podemos administrar el recurso, porque esta es la clave. Yo debo administrar el recurso de enfermería de la mejor manera, porque de esto no tenemos ninguna duda que llega a tener resultados en los pacientes. Entonces, hospitales magnéticos tiene atributos organizativos, donde prioridad administrativa, la calidad de los cuidados, y el apoyo que tienen que tener los profesionales de enfermería y el área médica. La delegancia de esto de poder ver cómo uno puede delegar o no
en los médicos y en los enfermeros que puedan organizarse, que puedan trabajar, que puedan armar equipos de trabajo. Y por supuesto, esto conlleva algo que es muy importante, que es invertir en capacitar al personal. Y la realidad, y para mí es triste, porque yo que tengo tantos años en los cursos y muchos cursos en el mercado, la realidad es que las instituciones invierten poco. En general, todo el personal se capacita por motus propios, o sea, las instituciones no otorgan mucha capacitación y dinero para poder hacerlo. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de estos atributos? Es crear condiciones de trabajo satisfactorias. Esto es lo más importante. Vamos a ver cuáles son las características que tiene Magnet. Prioridad institucional de los cuidados centrados en el paciente, práctica basada en la evidencia, jefes de servicios de enfermería calificados con derecho a voto en órganos de mayor liderazgo institucional, modelos de instituciones compartiendo inclusive a los médicos y a los enfermeros en la toma de decisiones, procesos de toma de decisiones descentralizados, apoyo al personal para el desarrollo profesional y por supuesto que colaboración interdepartamental priorizando el apoyo a enfermeros y médicos en estrecho contacto con el paciente. Y esto nos lleva a los 8 atributos esenciales respecto a la calidad de los cuidados. Primero, vamos a ver cuáles son las medidas de apoyo a la formación y cuáles son las oportunidades de estimular y desarrollar a los profesionales, ver el trabajo del profesional de enfermería competente, la relación enfermero-médico-paciente positiva, la práctica autónoma, la cultura de la valorización de la preocupación por el paciente, el control de la práctica profesional y la percepción de una adecuada plantilla, un ratio adecuado. Y para todo esto necesitamos importante apoyo de la dirección de enfermería. Digo dirección de enfermería porque soy directora de enfermería. Pero la realidad es que hoy en día en la mayoría de las instituciones tenemos jefes de departamentos dependiendo de direcciones médicas. Eh, la verdad que tengo una gran historia para contarles cómo llegué a ser la directora de enfermería del Sanatorio Finoquieto, pero hay una alta resistencia a que las direcciones de enfermería estén al lado de las direcciones médicas, al lado de las direcciones administrativas, dependiendo de una dirección general. Hoy en día continuamos con esto de tratar de instaurar las direcciones de enfermería. He tenido en varias oportunidades reuniones fundamentando por qué deben ir a una dirección de enfermería. Por supuesto que ya, gracias a Dios, no soy la única en Capital Federal, ya hay otros que han nombrado directora de enfermería, así que esperemos que entre todos podamos unirnos para que esta profesión tenga el lugar que se merece tener. Vamos a ir a ver cuál es este entorno de Magne de los 8 atributos y vamos a tratar de ir compartiendo experiencia. El primero, como les decía, la medida de apoyar a la formación, ¿no? Las medidas de apoyo para la formación tienen un muy importante valor. ¿Para qué? Para reclutar y para retener. Las retenciones laborales que recién hablábamos, la calidad de los cuidados de los pacientes y la satisfacción en el trabajo. El segundo atributo es el trabajo con otros profesionales de enfermería clínicamente competente. Compartir la tarea con personal que posee mayor competencia clínica en un área le permite que entre los colegas puedan ver y de qué manera entre sí hacer que sea alto nivel el cuidado y la calidad de los cuidados que brindamos día a día. Y para esto tenemos que aprender a compartir. Y esto hace mucho a lo que hablábamos en el curso de clima, de laboral, de comunicación, de qué manera yo puedo hacer mejor mi tarea. Y acá me lleva al tercero, que el tercero es la relación interdisciplinaria, la relación de colaboración, de compañerismo, que se caracteriza por un trabajo en conjunto de profesionales, de médicos. Es muy importante la tarea del médico, es muy importante la de la mucama, es importante la tarea de todos, pero tiene que haber respeto mutuo y el único beneficiado en toda esta relación es el paciente. Por eso tenemos que trabajar en las relaciones interdisciplinarias. El cuarto atributo es la autonomía.
O sea, la capacidad de un profesional de enfermería de proporcionar acciones propias de su disciplina para tomar decisiones clínicas independientes para mejorar el cuidado de los pacientes. Y se espera que el juicio independientemente sea ejercitando desde el contexto de acercar interdisciplina y multidisciplina, pero acá lo que tenemos que tener en claro, que lo que queremos mejorar es el cuidado del paciente. Y hoy en día hablamos de seguridad de paciente. Yo siempre digo que seguridad de paciente, hoy que se instauró en el mercado y en todas las instituciones de salud, es lo que nosotros los enfermeros venimos hablando hace muchos años, pero hoy lo dice seguridad de paciente. Bueno, en buena hora es una forma de proteger a nuestros pacientes y brindarles lo mejor. El quinto atributo es el control de la práctica. O sea, se basa en un proceso participativo promovido por una estructura visible, organizada y viable a través de los cuales los profesionales de enfermería reciben aportes y participan en la toma de decisiones en lo que es relacionado a protocolo, normas de prácticas, clínica, como también cuestiones laborales que afectan a los profesionales de enfermería. El sexto nivel, apoyo por parte de la dirección de enfermería. Este apoyo por parte de la dirección influye en la productividad, en la atracción de los profesionales de enfermería, en permanecer en los sanatorios, hospitales donde ustedes trabajen, en el grado de satisfacción que obtiene la gente en su trabajo. Y acá hay algo que es muy clave, el liderazgo. Acá es clave aquellos que ejercemos el liderazgo. Séptimo atributo, una plantilla adecuada de profesionales de enfermería. El criterio organizacional se ve en los indicadores y los objetivos, cómo nosotros vemos cuántos son los números de vacantes que tenemos, cuál es el índice ocupacional, cuáles son las horas de enfermería, cuáles son las escalas, qué grado de dependencia. Y para esto ustedes con el documento compartido con Gladys van a poder ver de qué manera, si a mí la empresa no me da indicadores, yo tengo que salir a buscarlos. Estos indicadores lo que me va a permitir a mí ver qué es lo que tengo y hacia dónde quiero ir, cuáles son mis objetivos. Bueno, pero también estos indicadores no podemos dejar de ver que hay que medir las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque esto hace que yo tenga mejor equipo de trabajo, y esto lo dijo la última unidad que vieron, pero la realidad es que yo debo ocuparme de la calidad de los seres humanos que tengo. Y esto me lleva al octavo, que es la cultura de la organización. O sea, ¿qué es esto? Es un sistema organizado, compartiendo valores, que represente una guía para que aquellos que se desenvuelven en este medio se adapten a los cambios. Hoy en día hay muchos cambios, hoy en día debemos conocer los cambios que se vienen, y esta convicción y este conocimiento tiene que tener una guía de comportamiento. ¿Para qué? Para generar un entorno laboral, y para esto nos lleva a la clave de valores compartidos, de guías institucionales, donde me va a permitir ver de qué manera yo puedo hacer mejor toda esta tarea. Yo voy a compartir acá este Power, donde es la percepción de los enfermeros en comparación en los hospitales que han sido acreditados. Y ustedes ven aquellos que el verde es Magne y el azul es otro, que es lo que yo recién les decía, ya con el solo hecho de entrar en un proceso de acreditación cambió. La contribución de los enfermeros, muy valorado, fíjense, de un 39 a un 73%, el jefe con autoridad, la oportunidad de participar en las decisiones, una enfermería controlada por sus propias prácticas y sus propios colegas, el tiempo para compartir los problemas con los pacientes. Fíjense cómo realmente todos aquellos que han hecho acreditación ha mejorado. Lo mismo las características organizativas de los hospitales, ¿no? En cuanto a la autonomía y el control de la práctica y la relación de enfermeros médicos. El nivel de satisfacción, ¿no?, de las instituciones que han sido acreditadas. Bueno, estos son datos que ha compartido Linda Aiken con nosotros, pero también la investigación da como resultado que disminuye a todos aquellos que tienen acreditación a Magne el índice de mortalidad, el índice de morbilidad, el menor índice de complicaciones, mayor nivel de satisfacción de los pacientes, mayor nivel de satisfacción del personal y, por supuesto, reducción de gastos administrativos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hoy cualquier departamento de enfermería eficaz y un ámbito laboral que trata de retener al personal, hay un costo muy elevado cuando nosotros
capacitamos, tomamos a alguien, lo capacitamos y se va. Este costo tiene que ver, nosotros hicimos este dato de los 45.000 enfermeros general y 68 en los especializados, porque ustedes saben que las áreas de terapia, neonatología, pediatría tienen una alta rotación, pero también hay una alta necesidad y escasez de enfermeros especializados. Bueno, por lo tanto, esto es muy importante que ustedes evalúen. Cuando nosotros hicimos esta investigación, estos 45.000 pesos o estos 68.000 pesos, estábamos en una relación de dólar 1 a 1, o sea que esto llévenlo a dólares y quizás le parece un número muy excesivo, pero esto es una realidad. Ustedes a veces no se dan cuenta cuánto invertimos nosotros en capacitar y formar a alguien para que después el profesional se vaya. Así que es importante que empecemos a ocuparnos de la gente, de que yo siempre digo hay que mimar al personal de enfermería, porque en la medida que se sientan con un alto nivel de satisfacción, esto llega al paciente y a su familia. Otra de las cosas que también deja Magne es que un departamento de enfermería adecuado y enfermeros capacitados tiene mejores ambientes laborales. Ahora, ¿qué piden también, no? Dentro de las investigaciones? Horarios flexibles, relaciones entre enfermeros y médicos en equipo, gestiones participativas, productos de mentoring, o sea, programas de inducción, ¿para qué? Para formar a nuevos enfermeros y cuidados basados en modelos. Cada uno de nosotros elegimos qué modelo, si queremos ir al modelo de Virginia Henderson, si queremos ir al modelo que ustedes elijan, pero el modelo hay que seguirlo. Hoy en día, obviamente que está de moda el modelo de Watson, ¿por qué? Porque estamos todos centrados en la atención del paciente y en la seguridad de los pacientes. Vamos a ver también algunos datos de otros países, porque uno tiene que compararse con otros países para ver cómo estamos. Lamentablemente en la Argentina no estamos con buenos datos, pero bueno, es nuestra realidad y nos tenemos que hacer cargo. Este documento es del 2004, para que vean cómo ya estábamos en el 2004. Estados Unidos un 66% de porcentaje que no hay enfermeras suficientes para administrar cuidados de calidad. Estados Unidos, ¿no? Yo que tuve la suerte de estar compartiendo con la gente de Estados Unidos en el 2017, esto varía, va, viene, pero siempre tenemos resultados altos. No llegamos a tener el número de enfermeras que necesitamos para brindar a nuestros pacientes. Y también este estudio fue qué visión tenían los pacientes sobre qué tendrían mayor impacto en la calidad de los cuidados, ¿no? Y fíjense que lo que más resaltan los pacientes es la dotación de enfermería. O sea, no lo decimos nosotros, lo dicen las investigaciones. Ahora, ¿cuál es nuestra situación argentina? Yo voy a compartir con ustedes los datos del estudio de investigación del 2008, pero van a tener un documento actualizado. Y el total de enfermeros en el sector público, y esto estaba dado por el ministerio, fíjense que representaba el 7,19% de licenciados, 29% de enfermeros y 63,44% de auxiliares. Hoy en día la profesionalización de enfermería hizo que muchos auxiliares hoy ya sean enfermeros y muchos enfermeros hoy son licenciados, gracias a Dios. Pero bueno, estos son los datos del sector público de 2008, lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta hacia dónde van y cómo estamos formando gente. Fíjense que si ustedes miran en Corriente en el 2008 no había licenciados, hoy gracias a Dios ya hay, pero bueno, estos son los datos de todas las provincias para que vean en qué momento esto va creciendo, gracias a Dios, porque la verdad que no puedo dejar de admitir que este número gracias a Dios cambió. Bien, otra de las cosas que les recuerdo y tenemos que seguir pensando que en el 2009 la licenciada Ocaña puso una ley en el Plan Nacional de Desarrollo de Enfermería que lamentablemente en ese momento, en el 2009, no tuvo mucho auge, pero entró en una emergencia nacional. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que si seguimos con esta dotación de enfermería, para el 2020, decían en ese momento, no íbamos a tener con qué brindar recursos seguros. Y ahí fue donde ellos intentaron, para el 2009 y 2016,
la formación de 45.000 enfermeros y profesionalizar a aquellos que son auxiliares de enfermería. Para esto se creó un programa de becas que recién hoy, en el 2018, están en pleno diseño y se están otorgando becas. ¿Para qué? Para poder formar para el 2020-2030 45.000 enfermeros. Ese fue el objetivo de la ley que Ocaña en su momento impulsó. Pero bueno, recién en el 2018 uno ve que se han otorgado estas 45.000 becas con este plan. Bueno, ¿qué nos dio a nosotros en Argentina el estudio de Magne? Bueno, nuestro objetivo, nuestro propósito en realidad era obtener la información que pudiéramos ver a dónde íbamos con esto del cuidado, ¿no? Eh, Nosotros fuimos a muchísimas instituciones con Gretel Desmery porque queríamos tener datos. Y la verdad, y tristemente les cuento, que la mayor resistencia, a pesar de que esto se hizo con mucha confidencialidad, esto se hizo con un consentimiento informado de los directores médicos y los jefes de departamento, porque queríamos hacer una investigación. La mayor resistencia la encontramos en nuestros propios colegas. La mayor resistencia la encontrábamos cuando les llevábamos la documentación para poder hacer la encuesta y había quedado en un cajón. Pero bueno, nosotros con Gretel insistimos y logramos hacer 17 instituciones, la mayoría de capital, 3 de provincia. Pero bueno, pudimos obtener algunos datos. Y el objetivo era ver qué relación teníamos con la satisfacción laboral y determinar cuáles eran las características más relevantes que les permitía a la gente tener satisfacción. Y a partir de ahí ver esto de hospitales magnéticos en la Argentina. Bueno, el estudio fue prospectivo, fue descriptivo, empezamos en el 2007 y lo finalizamos en el 2008. La encuesta tenía a 311 personal de enfermería correspondiente a licenciados, o sea, este es el porcentaje, 23%, un 61% eran enfermeros y el 22% eran auxiliares de enfermería. Pero les recuerdo, el mayor núcleo de auxiliares de enfermería se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Acá en Capital tenemos un alto porcentaje de licenciados y un alto porcentaje de enfermeros. La primera etapa del estudio se invitó a todos los jefes, que inclusive en ese momento tenía la presidencia de DECRA, se le aplicó el consentimiento y ahí fuimos y empezamos. Por supuesto que la encuesta fue con la escala de Likert y Linda Iker, bueno, como tuvimos la suerte de estar con ella, nos ayudó muchísimo a ver de qué manera podíamos describir mejor la situación de Argentina. Teníamos 12 variables. Primero, el nivel de formación. Fíjense que teníamos un 23% de licenciados y un 61% de enfermeros. El lugar de trabajo, si ustedes ven, y por supuesto nosotros estábamos nucleados bajo ADECRA, que eran las instituciones más privadas, ¿no? Así que la encuesta esta fue hecha en el 61% para clínicas y sanatorios y después algunos otros. ¿Cuánto era el tiempo, ¿no?, que estaban trabajando actualmente en su profesión, para ver la edad de nuestra investigación? Y satisfacción en la carrera, 62% estaban satisfechos. Yo voy a compartir con ustedes lo que dio esta investigación. Por supuesto que tenemos pendiente seguir en un segundo tramo y volver a medir, porque la realidad es que enfermería sigue cambiando, gracias a Dios, y para bien. La posición laboral futura, si ellos pensaban seguir, porque es triste, pero muchas veces nosotros nos encontramos que gente que ha terminado su profesión de enfermera decide que no va a continuar o, por ejemplo, conozco mucha gente que han ido a la kinesiología, que han ido a la abogacía, ¿no?, que se van de la profesión. Así que bueno, para nosotros esto también medirlo era lo importante. ¿Cuál era la situación actual?, ¿no? Si estaban en atención directa o estaban en plan de jubilarse o si no querían responder, algunos tuvieron la opción de no responder. ¿Cuáles eran los turnos, ¿no?, de su principal trabajo? Porque les recuerdo que la mayoría de los enfermeros tienen doble empleo y fíjense
que la mayoría fue turno noche y turno mañana, al menos de esta encuesta. Y el tiempo trabajando en la institución, o sea, cuánto es que hace que yo permanezco en esta institución. De 1 a 5 años. Fíjense que esto dio el 46%. De 16 a 20, el 5%. De 11 a 15, el 10. O sea, fíjense que hay una alta rotación, ¿no? Porque de 1 a 5 años fue el mayor número. ¿Cuántos pacientes por enfermera en cuidados críticos? Ustedes van a tener la documentación donde están las resoluciones, donde está el programa de garantía de calidad, donde también Gladys lo comparte, pero fíjense que en una terapia intensiva de cuidados críticos debería ser una relación de 1-2. Bueno, 35% tenía esa relación, pero hay algunos lugares que tienen un 17%, que no es poco, que tienen 3 y un 9% más de 3. Así que fíjense que esto también es un dato importante que nos dan. ¿Qué relación tienen o el ratio de enfermera en internación general? Bueno, 4 o 5% el 49% y 6 u 8 el 22%. Pero bueno, quienes conocemos o hemos tenido la oportunidad de recorrer la provincia, llegamos a tener que un sector tiene 20 pacientes para atender. Entonces, bueno, no podemos hablar de cuidados de calidad cuando yo tengo 20 pacientes para atender. Bueno, ambiente laboral, ¿cómo es? Si es excelente, si es bueno, si es muy bueno. Bueno, el 45% contestó que era muy bueno y el 31% que es bueno. Siempre digo lo mismo cuando uno investiga y cuando hace datos investigativos, y ustedes van a tener la posibilidad en su trabajo final, si es su deseo, aunque sea una pequeña muestra, poder hacerlo. Pero está bueno que el muy bueno me da un 45%, pero yo me tengo que dedicar también a ese 6% que no contesta, al 5 que me dice que es regular o al 2 que es pobre, porque está bueno ver datos positivos, pero hay que ocuparse de los datos no positivos. En cuanto a satisfacción del trabajo, moderadamente satisfecho el 44 y muy satisfecho el 42. Pero bueno, hay que ocuparse de los otros. Cantidad de horas que trabajan por semana, fíjense que el 64% trabajan de 20 a 39 horas. Bueno, hace que la mayoría del personal de enfermería tenga doble empleo. Entonces, bueno, vimos a ver de qué manera podíamos analizar estos datos estadísticos y acá lo comparto con ustedes. Y también otra de las cosas que se hicieron, estas variables, estas 12 variables que investigamos, se unieron para ver ambiente de trabajo, otras cosas que vimos si tenían la remuneración adecuada y otra de las ítems fue la capacitación, ¿no? Porque esto era una de las cosas que nosotros queríamos ver con Gretel en una manera de unir esto de los datos que nos habían tirado las instituciones. Y no fueron significativas, que a veces algunos creen que sí, pero para nosotros nuestra investigación no fue significativo a nivel académico, ni el sexo, ni el trabajo múltiple, que muchos juzgamos esto del trabajo múltiple, el tiempo en la institución y las horas semanales, pero sí fue muy significativo para nosotros la edad, el trabajo mayor de 10 años, el ambiente de trabajo, las remuneraciones adecuadas y la capacitación. Estas fueron las variables que nosotros en este modelo que hicimos de investigación nos dieron, ¿no? La capacitación fue una de las cosas que más nos dice que nos va a predecir una satisfacción laboral en el personal de enfermería. Y para todo esto vamos a ir a ver qué es esto de las claves de gestión, porque si estamos diciéndole que esto nos dio nuestra investigación, bueno, por supuesto que fuimos a ver qué es esto del síndrome de burnout, que seguramente todos lo conocemos, pero no podemos dejar de volverlo a nombrar, ¿no? ¿Por qué? Porque el personal vive en situaciones de estrés prolongada. Entonces, bueno, algunos tienen esto que se le dicen parecido al corishi o la adicción al trabajo. Esto de la motivación de producir, de realizar esfuerzos que no se ven compensados. Entonces, bueno, se le denomina también el síndrome de burnout o del quemado y suele darse en ambientes sociales que implican el trato con personas como importante en la emocionalidad. Por eso es muy importante ocuparnos del estado emocional de la gente, porque acá
empezamos a tener un deterioro, empezamos a estar desgastados y ahí es donde perdemos la empatía. El síndrome de burnout no es exclusivo de las empresas, de los gerentes, sino que ataca directamente a todos aquellos profesionales, que puede ser la enfermería, puede ser la medicina, también los profesores, pero especialmente las mujeres son víctimas de este síndrome, mucho más frecuente que aquellos que son hombres, para que tengamos en cuenta. En especial, el síndrome de burnout lo sufren las personas que están altamente calificadas y comprometidas. Algunos pensaban que no, pero cuando se mide, esto es lo que tienen, ¿no? El interés de las personas, de los profesionales, y que hay que tener mucho, mucho cuidado a las relaciones, ¿no? Cómo uno puede empezar a ver esto del síndrome de burnout que empieza en el trabajo, pero es lo más importante que nosotros empecemos a ver qué pasa en nuestros vínculos, en nuestras relaciones personales, con nuestro marido, con nuestros hijos. No solamente es el trabajo. Y debido a veces a grandes fracasos profesionales y que nosotros hemos medido en este estudio de investigación, cuántos personales de enfermería estaban con familia o estaban divorciados, y la verdad que es alto la cantidad de personales de enfermerías que están solos o divorciados o con familias ensambladas. Pero bueno, hay que ocuparse de esto y vamos a ver cuáles son estos tres componentes importantes que tiene el síndrome de burnout. Primero, el agotamiento emocional. No, esto que me dificulta pensar, que estoy cansada, que aumento claramente la probabilidad de error. Después viene la despersonalización, donde los pacientes que ellos están cuidando son tratados como si fueran objetos impersonales. O sea, ya no se obtiene el placer por el trabajo. Y los tres elementos están relacionados con un deterioro muy importante en la relación de enfermeras-paciente. Fíjense que acá les traigo datos de síndrome de burnout, pero de Canadá, de Nueva Zelanda. Fíjense que esto no es propio de Argentina. Fíjense que Estados Unidos, 43%, o sea, también hay una gran diferencia. A veces nosotros no medimos, los países miden y es la única forma de darnos cuenta de dónde tenemos que cambiar, midiendo. Por eso los invito a que su trabajo final sea de medición, aunque ustedes tienen la posibilidad de hacer una monografía si es lo que le interesa. Pero medir es darnos cuenta de algo. ¿Y qué recomendamos? La primera y la más importante, hay que cambiar la mentalidad con respecto al trabajo. Es decir, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y ustedes en la última unidad de trabajo en equipo tienen algo de Freddy Kosman que a mí me encanta porque le hacen ver las cosas de otra manera. Entonces, las personas que se entregan a diario más de 8 horas del trabajo y qué sé yo, bueno, fíjense qué le podemos recomendar para que sea como un antídoto, diríamos. Primero, implicarse con actividades externas al trabajo. O sea, intensifiquen y valoricen sus relaciones personales y familiares. A ver, no dejen para mañana, tratan de hacer hoy las actividades que ustedes quieran, pero planifiquen y desarrollen actividades sociales o actividades grupales o actividades con sus hijos. Tengan tiempo y espacio para el juego y la recreación. Esto despeja. No deje de tener periodos de vacaciones incompletos, o sea, esto del periodo de vacaciones es algo donde uno hace un corte y donde uno desarrolla lo que desee, lo que quiere, pero no dejes, no saltee periodos. Desarrollar actividad física al que le gusta, ¿no? Porque qué sé yo si voy a mi vida misma, a mí la actividad física no es algo que me encanta, pero bueno, elijo otra actividad que hace que me genere placer o qué sé yo, caminar sin ser una actividad de algún deporte específico, pero hacer algo que me pueda sacar del momento de estar todo el día pensando de qué manera yo tengo que estar en 2 o 3 trabajos. Hay gente que tiene, lamentablemente, 3 trabajos, acá al menos en Capital, lo vemos en las entrevistas. Vienen, manifiestan que tienen 2 empleos y van por un tercero. La verdad que reconozco
que a veces no alcanza, pero a veces es una cuestión de orden, de planificar y de pensar que yo quiero para mí. Y vamos a entrar en esto de los departamentos de enfermería, al menos acá, mi pensamiento en Argentina, ¿no? Qué importantes son los departamentos de enfermería o quienes tengan, ojalá, muchas direcciones de enfermería, pero esto de la importancia en la calidad, en las prestaciones y por supuesto en ver cómo podemos reducir los costos. Si uno piensa en un departamento de enfermería, siempre le digo a los directores médicos, el mejor lugar donde vos tenés la información son los departamentos o las direcciones de enfermería, porque enfermería es transversal a la organización. Enfermería se comunica con todo el mundo, con el médico, con el kinesiólogo, con la mucama, es transversal y es ahí donde está la fuente de información, es donde ahí todo el mundo proyecta. En cuanto a cómo vamos a brindar un mejor cuidado para estos pacientes. Por eso es importante recalcar que la fuente de información está en los departamentos de enfermería. Entonces hay que ocuparse de tener un buen departamento de enfermería. Yo no estoy hablando de cantidad, sino estoy hablando de calidad, de profesionales con calidad, no cantidad, porque a veces somos muchos en los departamentos de enfermería, pero no tenemos los resultados que queremos. Así que por eso hay que ser consciente que prestamos servicio y que tienen que ser eficaces y eficientes. Ustedes recordarán, porque esto lo he dicho en la unidad de costo, la diferencia entre eficacia y eficiente es el costo. De qué manera yo puedo brindar un buen modelo de calidad a menor costo, pero ojo, no el costo de la no calidad, no es el costo a cualquier precio. Para eso nosotros, los que estamos en gestión, debemos continuamente estar midiendo costos, porque esta es la mejor forma de darnos cuenta de qué manera podemos brindar un cuidado mucho más integral y seguro, pero la realidad con un costo adecuado. ¿Cuáles son las características de los departamentos de enfermería? Bueno, servicio ininterrumpido, 24 horas por 365 días. Está todo el personal que representa la mayor totalidad y su función requiere más enfermera que cualquier otro profesional. Hoy en día se dice que cualquier servicio administrado bien tiene que tener un 60% del personal de enfermería, porque son los que brindan el servicio de 24 horas. Bueno, ahí es donde nosotros debemos ver esto de cómo nosotros gestionamos. Y yo siempre recomiendo este enfoque sistémico, ¿no? Nosotros recuerden ustedes que en calidad hablamos de 3 pilares: estructura, procesos y resultados. Y acá tenemos sobre los medios, sobre el fin, ¿no? Entonces acá el rol de la supervisión es clave porque acá tenemos que analizar las estructuras, tenemos que ver la relación, tenemos que analizar la oferta y la demanda. ¿Cuántas horas me demandan a mí estos pacientes? Y para esto ustedes tienen el programa Garantía de Calidad que nosotros les adjuntamos, pero ¿cuántas horas yo ofrezco de enfermería? Y acá está esto del enfoque sistémico que nosotros lo recomendamos siempre en todos nuestros cursos porque es una visión holística de todo lo que tenemos que ver. ¿Y qué nos dice el Consejo Internacional de Enfermería? Aparece cada vez más prueba de la importancia de la dotación del personal de enfermería para brindar servicios de salud de calidad, especialmente en lo que se refiere a resultados en los pacientes. Hay estudios que demuestran que si de 4 a 6 pacientes aumentamos por enfermera, el riesgo de muerte aumenta en un 14%. Si acá lo llevamos a 8 pacientes, el riesgo es el 31%. Y acá yo recuerdo hace unos años un artículo periodístico que generó mucho, es que decían que subirse a un avión era mucho más seguro que ingresar a una institución de salud. Y esto generó mucho malestar en las instituciones de salud. Pero la realidad es que si yo estamos diciendo que el Consejo Internacional dice de 4 a 6 aumenta el riesgo de 14, ¿qué pasa con aquellas instituciones donde un profesional atiende 20? Bueno, a dejar este pensamiento, ¿no? Esto para ver qué estamos haciendo
para poder cuidar a nuestros pacientes de la mejor manera. Y acá vamos a lo que decimos es el marco de referencia. Muchas veces yo, siendo auditora de algunas instituciones de salud, me he encontrado con que cuando voy a los departamentos de enfermería a hacer una auditoría, lo primero que pregunto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el modelo? Bueno, hay que empezar, si no lo tenemos, hay que empezar a desarrollarlo. ¿Qué es esto de la visión? Esto de desarrollar una imagen mental, ¿no? Sobre una cosa futura posible, porque yo siempre digo, vayamos por las cosas posibles. ¿Cuál es la percepción de este futuro realista que uno tiene? Y hoy en día, cuando hablamos de las visiones, hoy en día se habla de la visión compartida. ¿Qué es esto de la visión compartida? Es una fuerza en el corazón de la gente, una fuerza con mucho poder que crea una sensación de vínculo que impregna a toda la organización. Y esta es la importancia de que sea compartida, porque a partir de tener una visión compartida despierta el compromiso, y una visión que se impone, que se baja, lo único que logra es acatar, pero no logra el compromiso de la gente. Y cuando ustedes tengan que definir cuál es la misión, que por supuesto está relacionado con la institución, pero a la vez su departamento de enfermería tiene que tener un propósito central, duradero dentro de esa organización, y ahí es donde ustedes van a poder ver de qué manera la misión de esta empresa o de este servicio es la razón fundamental para poder existir. Y acá el liderazgo es, diríamos, clave, porque a partir de un liderazgo efectivo es de mucha importancia para la organización. Pero el liderazgo no es solamente del personal de enfermera, el liderazgo es de la organización, la cultura es de la organización, la misión y la visión. Pero independientemente que esté todo en la organización, el departamento de enfermería, la dirección de enfermería, que es el número mayor de toda institución, tiene que tener bien en claro hacia dónde vamos. Así que les recomiendo que si la empresa donde ustedes trabajan tiene misión y tiene visión, ustedes extraigan su propia en base a la de la empresa. Pero esta capacidad se tiene que ir desarrollando, esto en todos los niveles, y es importante el liderazgo para poder ver hacia dónde estamos formando nosotros gente, porque nosotros tenemos un montón de líderes que algo, bueno, ya vieron ustedes en liderazgo la diferencia entre ser líder y ser jefe, ¿no? Hay una gran diferencia. Bueno, ¿qué líderes tenemos? Y si no los tenemos, hay que formarlos, hay que ayudarlos. Hoy en día hablamos del liderazgo o hablamos de las organizaciones humanizadas. Yo siempre digo lo mismo, me genera dolor, porque si me hablan de humanización es porque estamos deshumanizados. Pero bueno, pero es nuestra realidad y a partir de ahí tenemos que ver hacia dónde vamos. ¿Cuál es la diferencia? Se los dije ya, pero se los vuelvo a decir hoy como cierre de este curso. ¿Cuál es la diferencia entre una organización clásica y una organización común, la que estamos acostumbradas, y las organizaciones modernas? Las organizaciones clásicas planificamos, organizamos y controlamos, ¿no? Pero hoy está totalmente demostrado que lo clásico le tenemos que sumar las relaciones humanas, el efecto que tienen los individuos sobre el éxito de la organización. Y ahí es donde vamos a las organizaciones modernas. Y esto también hace que aparezca la capacitación como una de las claves. ¿Cómo yo puedo evaluar? Y fíjense que esto es un círculo, no puede estar uno sin el otro. Evaluar la necesidad, preparar los programas, administrarlo, evaluar y seguir. Yo no sé por qué, pero yo comparto mi experiencia. ¿Por qué nosotros empezamos los enfermeros, desarrollamos un programa, decimos que lo vamos a implementar perfecto? Y me pasa que conozco gente porque he estado haciendo auditorías o alguna recomendación, y cuando vas a los 3, 4 meses y preguntas, che, ¿qué pasó con este programa? Lo dejamos de hacer. No sé por qué no tenemos continuidad en el tiempo, algo que es tan importante para nosotros, porque nosotros, reconozco y me hago cargo de la parte que me corresponde, investigamos poco, medimos poco. Bueno, los invito a que empiezan a desarrollar programas, pero que tengan continuidad y que ustedes mismos puedan compararse un año con el otro. Si no tienen con quién compararse en el mercado, midan ustedes. La muestra puede ser
representativa pero chica, depende de la institución que ustedes estén trabajando, pero lo que ustedes miden, traten de continuar en el tiempo para poder compararse. Y vamos a resumiendo al clima laboral, que ya también ustedes lo han desarrollado en las unidades anteriores, pero vamos a volver a rever esto. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante ver cómo uno puede lograr un buen clima laboral. Y para esto hay que hacerse preguntas. ¿Estamos bien en nuestra empresa? ¿Estamos contentos? ¿Podemos mejorar? ¿No podemos mejorar? Pues ustedes saben que el clima laboral está relacionado con la percepción de la gente que está en la organización. Entonces, esto es muy importante, que no le tengamos miedo. Muchas veces le tienen miedo a las encuestas. No, no le tengan miedo a las encuestas. Es solamente una muestra de saber cómo estamos y hacia dónde vamos. Porque a veces la gente lo vive como un gran problema. Bueno, porque si los trabajadores no se sienten contentos y no están bien, no van a producir. Esta es la realidad. La producción, el secreto está ahí. Entonces, vamos a definir qué es clima laboral. Vamos a volver a resumir esto. Se refiere a las características y al medio ambiente de trabajo. El clima tiene repercusión en el comportamiento. El clima es el nexo que regula la organización y el comportamiento individual. Y las características del clima es muy importante en la permanencia del tiempo. Por eso decimos que el clima laboral o de una organización depende muchísimo de los factores del liderazgo, de las prácticas de las direcciones, del sistema formal y de la estructura en la cual están desarrollando el trabajo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Por eso se los sigo recomendando. Para una empresa y medir esto, primero porque identifica los problemas, después me va a permitir ver qué puedo hacer y después ver la posibilidad de solucionar alguno de los tantos problemas. Por eso los ambientes de trabajo para la gente, para los colaboradores, es bien visto cuando se mide. Así que no le tengan miedo, porque esto no tengo ninguna duda que para la gente cuando hacen encuestas de clima mejora el ambiente, mejora el desempeño, pero mejora las relaciones, porque hace que sean mucho más productivas, porque se sienten mucho más motivados. Bueno, la realización de la encuesta, ustedes pudieron ver el instrumento, pero la realidad es que si no lo medimos, no lo sabemos. Así que para mejorar el desempeño de la empresa, identifiquen los problemas, identifiquen cuáles son las causas posibles, evalúen las alternativas, escuchen a la gente e implementen la mejora. Para poder identificar los problemas y las oportunidades, como todas las cosas, hay ventaja y desventaja. Si yo lo veo día a día, yo puedo actuar rápidamente, pero no podemos ver todo en lo que sucede. Si yo hago reuniones, variablemente depende. Hay gente que hago reuniones, hay gente que hace reuniones semanales, mensuales, algunos no hacen nada. Bueno, la ventaja es que pienso a ver cómo la gente actúa, pero no me dice todo. O sea que ustedes deberían de tener planificadas las reuniones con su equipo de trabajo, lo que ustedes decidan, pero cumplan. Y le tienen que dar a la gente al inicio de año cuáles van a ser las reuniones de todo el año. Esta única manera de saber que yo tengo un compromiso el 5 de mayo, porque tengo una reunión de departamento o una reunión de dirección. Pero esto les va a permitir a ustedes organizar y planificar mi vida privada. Sin mucho más si son citados fuera de su horario de trabajo. Las encuestas anónimas, el personal va a decir lo que siente, lo que ve y piensa, y las entrevistas con el personal. Una de las cosas que les recomiendo, que les da mucho dato, es las entrevistas de egreso. Cuando la gente se va de la institución, es importante que ustedes sepan por qué se van y cómo se van, porque esto también después les va a decir a ustedes cómo están. Entonces, esto es muy importante en el punto de vista del clima laboral, descubrir por qué las dimensiones del clima hace que la gente se sienta mejor y uno los retenga. Entonces, el no contar con estos datos incide negativamente en la producción, en la motivación. Entonces es muy importante esto que hoy en día decimos, hay que ver de qué manera podemos desarrollar el talento. Y acá tenemos algunos descriptores. La claridad, toda la organización sabe lo que se espera y acá
Les recomiendo también las descripciones de puestos, si bien Gladys también lo habla en el documento. La gente tiene que saber qué esperamos de ello. Y esto está muy relacionado con lo que ustedes también vieron, que es evaluación de desempeño. Está muy bueno que me digan qué tengo bien y qué no tengo tan bien en mi desempeño cotidiano. Es la única forma de que el otro pueda modificar su conducta. Los estándares, a dónde van, cuáles son los objetivos, la responsabilidad, la flexibilidad, el reconocimiento y el espíritu de equipo. Estas son las cosas que hacen que uno, cuando mide este clima laboral, les va a poder permitir dar estos estudios de clima y la temperatura, la organización, cómo estamos y hacia dónde vamos. Pero traten de ver cuáles son los puntos críticos, traten de relacionarlos con la empresa o con qué lo pueden relacionar o qué consideran ustedes que hace que esto le esté dando bien o no. Pero hay que diseñar estrategias para ver de qué manera uno puede intervenir y mejorar el clima laboral. Por lo tanto, las acciones que les va a llevar a ustedes poder organizarse es para qué, para organizar y garantizar que la organización tiene un proceso moderno, confiable, donde van a poder ver qué es lo que la gente siente, de qué manera yo me siento en mi ámbito de trabajo. Y para esto tenemos que ver el desempeño individual de cada uno, la eficiencia de la empresa y, por supuesto, los resultados financieros y los no financieros. Todos sabemos, y a veces cuando yo digo que la salud también es un negocio, muchos dicen, no, el cliente, el paciente, ¿cómo le llamamos? No, porque no es un cliente. Sí, sí, la salud es un negocio, nosotros trabajamos de esto y por lo tanto hay que ocuparse de los costos, porque si la empresa no es rentable, es muy probable que la empresa no continúe o que cierre, como nos ha pasado allá lejos y hace tiempo en el 2001 con la crisis del país, que muchas empresas cerraron. Vamos a volver esto ya lo vieron de MacGregor, pero en la unidad de clima, pero lo voy a volver a reforzar o al menos nombrar las variables para diagnosticar en clima organizacional. El grado de confianza, el grado de comunicación, el grado de apoyo, el grado de comprensión e identificación de los objetivos y las metas, el manejo eficiente de los conflictos, la utilización adecuada de las personas en la organización y el método de control. No puede haber, hay gente que no controla y no puede no haber control. La variable octava, el estilo de liderazgo, el grado de participación, la recompensa, la creatividad y el desarrollo profesional. Bueno, para resumir, todas las empresas pueden mejorar. Esto no hay ninguna duda. El primer paso para poder mejorar es identificarlo. Para identificar el problema, ¿qué necesitamos? Ver, preguntar y escuchar. Y acá entramos en la modernización de hoy en día, que es la gestión por competencia. Hoy hablamos de la gestión por competencia. Años atrás todos sabemos que se medía el coeficiente intelectual para saber si vas a tener un gran éxito. Hoy sabemos que se mide mucho más la inteligencia emocional. Ya el coeficiente intelectual demostró de que muchos que tenían un alto nivel de coeficiente intelectual no fueron exitosos en la vida, mientras quienes tienen un desarrollo de su inteligencia emocional es diferente. Así que hoy en día hablamos de la gestión por competencia. ¿Qué es esto? Consiguiendo el desarrollo de la organización a partir de la consecución del desarrollo individual. Y las competencias, cuando hablamos de competencia, ¿qué es esto? Las competencias son todas aquellas características personales, conocimiento, destreza, requeridas para desempeñar el conjunto de actividades clave en el más alto nivel del rendimiento. Los componentes, primero las características personales, conocimiento, destreza, aptitud. Dos, la actividad clave, aquella que conduce al logro de los resultados que va a tener un impacto. Y tercero, el nivel de eficacia, o sea, desempeñar la actividad no de cualquier manera, sino de la mejor manera para favorecer a la organización. Y cuando entramos acá a ver las características personales, empezamos con la identidad profesional. Y la primera unidad que ustedes vieron fue profesión, o sea, ser. Segundo, conocimiento, saber.
3, la destreza, la habilidad, saber hacer. 4, el comportamiento del trabajo, hacer. Y la capacidad y la aptitud. Y por supuesto que nos terminamos viendo en el rasgo de personalidad y en las motivaciones. O sea, qué hacer. Y la actitud, saber estar. Ustedes recordarán que en una de las audios yo les contaba que hay una diferencia entre hacer y saber estar. Ustedes recuerdan que el 80-20, o sea, el 80% es actitud, el resto es aptitud. Y esta es la gran diferencia. Si vamos a los conocimientos, bueno, son los conjuntos de información que adquirimos en la vía educativa y en la formación y en las capacitaciones. Esto que ustedes hacen hoy con este curso. Adquieren conocimiento y después hay que compartirlo, porque lo que se adquiere hay que compartirlo. Actitud o capacidad, que es el potencial de un individuo para ejercer una o varias tareas. Las destrezas o las habilidades, que son los comportamientos laborales automatizados por la práctica y la experiencia en la ejecución de alguna tarea específica. El rasgo de personalidad son tendencias estables del comportamiento que tienden a veces a manifestarse en determinadas situaciones. Motivos son necesidades que suelen impulsar o orientarse a comportamientos hacia los logros, orientar al logro, búsqueda de poder, o sea, cuáles son los motivos que me llevan. La actitud, la predisposición aprendida de un carácter racional y emocional hacia algo o alguien que predispone a la acción. Y para orientar originalmente, que se trataba de procesos de identificar en esto de los hospitales con un ambiente profesional, tenemos una buena noticia. La mayoría de los hospitales tienen características de magnet. Cuanto más se parecen a los magnet, mejor van a ser los resultados. Esto lo dijo Linda Aiken. O sea, no tenemos duda que todos tenemos algo de magnet. El tema es que lo vayamos a buscar, que lo midamos y que lo veamos. A veces no lo vemos. A veces nos situamos en la situación de la queja y en vez de ser proactivos y de ser protagonistas, estamos situados en la queja. Así que para concluir, Magnet les diría que los atributos magnéticos constituyen una de las estrategias más sólidas para mejorar los cuidados de la salud y las organizaciones hospitalarias. Es uno de los pocos esquemas basados en la evidencia para lograr reformas organizativas cuyos resultados documentan son superiores a los otros procesos de reingeniería hospitalaria. Son sistemas muy promisorios para reducir los errores médicos latentes que nos dan hoy en día en esto de la seguridad del paciente. Bien, y recordar, finalizando ya esto de las 5C para poder completar Magne. Las 5C de trabajo en equipo: complementariedad, comunicación, confianza, compromiso, coordinación. Fíjense que están todas relacionadas, no existe una sin la otra. Entonces, para esto necesitamos un buen líder. Un buen líder no empuja, no jala. Fíjense, un buen líder enseña, orienta, capacita y apoya. Ojalá que este curso les haya ayudado para que ustedes sean mejores líderes. Pero fíjense las características del líder. Toman la iniciativa, hacen propuestas, se organizan, establecen contactos. Si uno tiene que definir, la palabra de liderazgo es lograr influir en el otro, pasar tiempo planificando, invirtiendo tiempo en las personas y organizando prioridades. Fíjense lo que dice Churchill, dice: la clave para tener un impacto como líder es tu propia sinceridad. Y antes que puedas inspirar a alguien más emoción, tú mismo debes estar empapado en ella. Y antes que puedas conmover a alguien hasta las lágrimas, tú mismo debes sentirlo. Para conmover a los demás, tú mismo debes creer. Y para esto tenemos que cambiar el lenguaje del liderazgo. Fíjense, confío en ti, gracias, tú qué piensas, cómo puedo ayudarte, estoy orgulloso de ti. ¿Estamos acostumbrados a escuchar esto de nuestros líderes? Bueno, y también hay que cambiar
que las personas son inteligentes y que emocionalmente son diferentes. Entonces, se respetan y se hacen respetar, hay más capacidad de motivación, tolerancia a la frustración, disfrutar de la paz interior, mejorar las relaciones. Entonces son estas cosas que tienen las personas que son inteligentes, pero hay que ver esto, no podemos dejar de no prestar atención, porque ahí entramos en esto del decálogo a la humanización. Fíjense, sencillo, presentarse, llamar al paciente por su nombre y mirarlo a la cara, comunicar un lenguaje comprensible, autonomía en la toma de decisión, sonreír, algo tan sencillo, respetar las creencias, respetar la intimidad. Fíjense, y hoy en día estamos hablando de esto, del decálogo de la humanización. Entonces, ¿dónde vamos? Y al cambio de paradigma. El mundo va cambiando y nosotros no podemos no cambiar. Entonces, el mundo camina hacia un nuevo paradigma que va a cambiar a la sociedad. El deber de la empresa es aportar esos cambios. Fíjense la diferencia entre un paradigma centrado en los productos versus un nuevo paradigma centrado en las personas. Acá está la diferencia. Ser, vida orientada al ser. Nosotros, win-win. ¿Qué es esto del win-win? Ya lo escucharon ustedes en conflicto, es ganar, ganar. Líderes, redarquía, largo plazo. Tan importante es el camino, la creatividad, hemisferio derecho, intuición. Ustedes también esto lo vieron en comunicación cuando la bailarina bailaba. Pero fíjense, está centrado en las personas. Y mucho más hoy en día que llegaron los millennials. No le tengan miedo, no los critiquen. Los milenios no viven para trabajar, trabajan para vivir. Y esta nueva generación tienen algo que muchos dicen no son comprometidos con el trabajo. No es verdad. No lo juzguemos. Fíjense que ellos buscan cosas diferentes, tienen comportamientos diferentes, buscan oportunidad para aprender dentro del trabajo. El 76% quiere eso. Valoran el Facebook, 70%. Desean asistir informal, 72%. El 36% está interesado en irse al extranjero y el 61% exige que se le respete el horario de salida. Ellos lo que quieren y lo que nos piden a nosotros son cosas diferentes que algunas organizaciones están empezando a implementar. Por ejemplo, los días viernes que van informal, tienen flexibilidad de horario, se retiran antes. Algunas organizaciones están empezando a compartir esta nueva tendencia, pero la realidad es que los milenios llegaron para quedarse, la nueva generación, y quizás muchos de nosotros tenemos hijos milenios. Así que bueno, no le tengamos miedo. Tenemos que aprender de ellos. Ellos viven de una manera diferente del ámbito del trabajo porque tienen un estilo de vida diferente. Nosotros tenemos que aprender algo de ellos. Bueno, no puedo dejar de no compartir con ustedes algo que a mí me generó mucho placer y mucha satisfacción, que fue esta celebración en un seminario de Harvard, donde recibo el premio a la calidad en enfermería. En realidad este premio era la trayectoria, porque Harvard no entrega premio a las instituciones, Harvard entrega premio a las personas. Y siempre digo, ¿no? Me llegó después de más de 30 años de profesión, donde siempre tuve muy en claro que mi objetivo era dar lo mejor de mí todos los días de mi vida. Por eso elegí ser enfermera. Y como directora o como jefa de departamento tantos años en Clínica del Sol, nunca me olvidé de qué cosas me hubiese gustado a mí recibir cuando yo era enfermera. Y este es es clave, no olvidarse de lo que uno ha sido. Así que recibí este premio en Harvard, donde no lo esperaba, donde me llegó y donde fue un mimo para mi corazón después de tantos años de brindarle a esta profesión lo mejor de mí y de compartir. Por eso no puedo dejar de reconocer y de agradecer a todos los de Clínica del Sol, primero porque fueron los pioneros en seguirme en este modelo de centrado en el paciente, y por supuesto que a la gente del Sanatorio Finoquieto, que dejé 27 años de Clínica del Sol para asumir una dirección de enfermería al lado de una dirección médica, y era posicionar nuestra profesión, también era
trasladar el modelo que yo había desarrollado en Clínica del Sol y potenciarlo. Y la verdad que la gente de Clínica del Sol fueron los pioneros, pero el Sanatorio Finoquieto me ayudó y continúan día a día ayudándome a desarrollar de la mejor manera nuestra profesión. Así que comparto con ustedes este premio que para mí ha sido tan importante. Por supuesto que los chicos hemos sacado muchas fotos porque hemos salido en muchos diarios y en muchos lugares, así que bueno, para mí ha sido un gran honor estar en Harvard, haber hecho este seminario y poder disfrutar este premio. Y nosotros tenemos un lema de Aristóteles que lo tenemos desde que abrimos el sanatorio que dice: somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, es un hábito. Y esto es una decisión. Es una decisión de cada uno de nosotros qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Bien, yo hoy me estoy, diríamos, despidiendo de todos ustedes. Cursamos este curso online con esta nueva modalidad que es la tendencia. Hoy en día yo acabo de hacer hace unos 5 meses un curso en la Universidad de Miami, 100% online, igual que ustedes. Rendí, escuché audio, pero bueno, es la nueva modalidad de poder llegar. Y uno de mis grandes objetivos era llegar a las provincias. Así que para mí tenerlos a ustedes desde tantos lugares, desde Salta, desde Junín, desde Tierra del Fuego, inclusive de gente de capital, ¿no? Pero la gente de provincia tiene mucho más dificultad en poder llegar a tener cursos de capacitación. Así que bueno, me voy a despedir de ustedes con este video y les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor para su desarrollo profesional.
Bueno, estimados alumnos, me despido. Por supuesto que siempre digo lo mismo, no es una despedida, sino vamos a seguir en comunicación permanente, a disposición de todos ustedes y espero haber sido útil y la vida seguramente nos encontrará en algún otro curso. Les mando un fuerte abrazo desde la distancia en este curso online de gestión. Un beso muy, muy grande. Hasta luego.